Buenos días, chicos, ¿qué tal? Qué linda mañana, ¿no? Después de haber dado gracias al Señor, continuamos con nuestras clases virtuales, ¿no? De lo visto en TV. Reforzando lo aprendido, hoy hemos visto en el área de ciencia y tecnología el tema, indagamos sobre la influencia del tipo de música y las danzas de nuestro cuerpo. Indagamos sobre la música. ¿A qué nos lleva? Música me lleva a baile, ¿no? Puedo bailar una cumbia, puedo bailar un huayno, o puedo bailar quizás un festejo, o si soy, como están mencionando en la televisión, el huititi. Empiezan a saltar, empiezan a dar la vuelta, etcétera, etcétera, y muchas otras danzas que ustedes conocen. Aquí vemos, por ejemplo, la danza del huaylas, el tradicional del Valle del Mantaro, en el centro del país, en Junín. Acá vemos un festejo, el festejo se baila en Lima y la parte de Chincha, Ica, Pisco, toda esa zona, ¿no? Se caracteriza. La danza del huititi, acá está la danza que tanto están mencionando desde la semana pasada, el huititi. El huititi es una danza de Arequipa. Entonces, la danza tradicional, miren, ya empiezan a usar los faldones, las polleras, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Y finalmente, acá una cosa curiosa que les traigo para que conozcan, una danza sarhuanja del departamento de Moquegua, de la provincia de Carumas. Carumas, que está cerca a Tacna, para que tengan una referencia. Entonces, basándonos en el tema de hoy día, ¿cómo influye, dice, la música y en el movimiento? Cuando nosotros podemos respirar, inhalamos aire, pasa a los pulmones, pero también irriga sangre a todo el cuerpo. ¿A través de quién? A través de quién bombea. ¿Quién bombea el cuerpo? El corazón. El corazón es la máquina que durante las 24 horas de día, segundo a segundo, minuto a minuto, irriga la sangre de acuerdo a cómo nosotros nos movamos. En lo visto en TV, en Aprendo en Casa, nos dieron los pasos a seguir para encontrar la respuesta a una posible indagación. El primer paso dice, debo identificar el problema. Identifico el problema. ¿Cómo influye el tipo de música que bailamos en la cantidad de latidos de nuestro corazón? ¿Cómo influye? A ver, chicos. A ver, Diego. Atento, Diego. José. ¿Quién de ustedes me responde? Claro, muy bien, siempre las chicas. Leslie, muy bien, Leslie. ¿Cómo influye? De acuerdo al tipo de danza. Muy bien. Continuamos. El segundo paso dice, planteo una pregunta. Me hago una encuesta, me formulo y digo, ¿cuáles serán las variables que observaremos con especial cuidado? Las variables. Tengo dos variables, el tipo de música y de acuerdo a eso me va a emitir la cantidad de latidos del corazón. Como tercera interrogante digo, propongo una hipótesis, me planteo una hipótesis, me formulo. ¿Qué? Posible respuesta a la pregunta que estamos indagando. ¿Habrán bailes o danzas que sean más agotadoras, más cansadas, que nos hagan más desgaste físico, que nos hagan sentir más exhaustos? ¿Habrán danzas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todas las danzas son muy pasivas? ¿Son muy aceleradas? ¿Son muy agotadoras? No, ¿no? Pasamos a la siguiente. Diseño del experimento. Acá tengo un cuadro donde he diseñado un experimento utilizando a dos personas. Uno, mi hijo Oscar. Segundo, a hermano Carlos. Y les
dije que bailen un huaylas y la danza sarauja de Moquegua. Como les dije, un huaylas y la danza sarauja del departamento de Moquegua. Acá, saliéndonos un poco del tema, miren, su casco que llevan los personajes nos hace recordar parte de la historia. Este casco trajeron los españoles en 1535 durante la época de la conquista y hasta hoy en día lo cultivan, lo mantienen en parte de su historia todos los de la zona de Moquegua. Entonces, en esta danza veo reflejada en su vestimenta, pero con características. Y esas características se toman como rechazo a la influencia europea, a la influencia española. Entonces, continuando con eso, digo, una vez que ha terminado, tengo que ver el número de latidos del corazón en el huaylas. Un breve descanso se dijo de 5 minutos y luego la segunda danza del sarauja. Oscar, que es un poco gruesito, se le cuenta una vez que terminó 120 latidos por segundo y por minuto también. Y Carlos, que es más delgado, se le cuenta 119 latidos. En cambio, cuando baila el sarauja, se le cuenta que solo tiene 118 latidos. Miren la diferencia. Y Carlos tiene 110 latidos con la danza del sarauja. ¿Qué veo a simple vista? ¿Dónde se acelera más el corazón? ¿En el huaylas o en el sarauja? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, están atentos. Castillo, muy bien su respuesta. En el huaylas es una danza muy movida, muy acelerada, que agita raudamente los latidos del corazón. Por tanto, puedo deducir que el huaylas es más acelerado, que agita más el corazón y por tanto aumenta la frecuencia en comparación con el sarauja. Como número 5, analizo los resultados. Ya los analicé, ¿no? ¿Los resultados de qué? Del experimento. Número 6, elaboro conclusiones. Las conclusiones son las siguientes. ¿Cuál fue mi problema de indagación? ¿Cuál era mi curiosidad? ¿Cuál era lo que quería investigar en cuanto a cómo funciona mi corazón con determinadas danzas? ¿Cómo bombea la sangre cuando danzo determinado baile? ¿No? En cambio, la siguiente pregunta dice, ¿cuál fue mi hipótesis? En mi hipótesis tengo que poner sí o no. Mi hipótesis. Luego, acá se refiere a que si me cansé, me agoté, fue más calmado, más pasivo o más exhausto. Físicamente, ¿cómo me encontré después de realizar dos danzas diferentes? Siguiente pregunta, ¿qué hice para comprobar mi hipótesis? Realicé un cuadro o matriz de datos. Un cuadro o matriz de datos donde yo demostraba que mi cuerpo cuando se mueve, cuando baila, está acelerando mi ritmo cardíaco. Eso es lo que queremos comprobar. Siguiente pregunta, ¿cómo registré mis datos? Mis datos, nuevamente recalco, utilizando la matriz de datos y comprobando cómo actuaron las dos personas. Las dos personas. Luego dice, luego de obtener los resultados, comprobé o rechacé mi hipótesis. Cuando veo mi resultado, compruebo lo que yo ya deducía, porque siempre he visto que personas bailan el huaylas y cuando bailan se cansan. Entonces, ¿qué comprobé? Que sí, que efectivamente compruebo que
una de las danzas es más agotadora que la otra. ¿Y cuál fue mi conclusión? A ver, opinen. Tirsa, ¿dónde está Tirsa? No la veo. ¿Y dónde está su compañera? Atentos, seguimos. De acuerdo a mi análisis y resultados, si hay bailes o danzas más exigentes y agotadoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Hay bailes que sean más agotadores unos a otros o todos son iguales? ¿Todos son suaves, calmados o algunos son agitados, algunos se mueven más? ¿Qué dicen? ¿Qué creen ustedes? Cuando ustedes bailan su reggaetón, cuando bailan su danza del momento, se desestresan, ¿ah? Pero también se cansan. ¿Sí o no? Ay, me cansé, ya no bailo, una descanso, dicen ustedes. Y ahí están utilizando sus 5 minutos de descanso. Entonces, chicos, en base a esto, a este experimento, hemos observado el movimiento del corazón en base a los bailes típicos de nuestro querido Perú. Nuestro querido Perú, que es multidiverso, mega diverso, porque tiene, de acuerdo a su clima, sus regiones, cada uno tiene sus diversas costumbres, ¿no? En unos están mucho más abrigados que en otros. Acá a la chica le faltó tela y acá está súper abrigado. ¿Por qué será? Porque es una zona muy alta, con 4.300 datos. Finalmente, la actividad de refuerzo, chicos. La tarea... ¿Qué es la tarea? La tarea consiste... Refuerzo lo aprendido en TV. Con ayuda de mi familia, siempre, ojo, papá, mamá, no descuide a su niño, que sean 3 miembros, realizan el experimento que se vio en televisión y responden las 6 preguntas que están en el papelote. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 preguntas ustedes las realizan con ayuda de 3 miembros de la familia. Yo no sé, puede ser sus hermanos mayores, pueden ser sus padres, pueden ser sus tíos y ustedes mismos. Entonces ustedes deciden. Luego 2, responden con las siguientes preguntas utilizando el sí y el no. A ver, la primera, formulé mi pregunta de investigación. ¿Formularon la pregunta de investigación? Formulé mi hipótesis. Diseñé un experimento para comprobar mi hipótesis. En mi conclusión, explico cómo influye el baile en la cantidad de latidos de mi corazón. El tema es, como les repito, los latidos del corazón en base al movimiento rítmico, del corazón. Y desarrollo mi respuesta utilizando los 6 pasos. Los 6 pasos. No se olviden que también acá vemos en el camino que salió en la televisión. Identificar el problema, plantean la pregunta, ustedes escogen la danza que a ustedes les agrade. De repente tengo mis chicas, los que son de la selva, escogen una danza de la selva, ¿no? Y la anaconda, por ejemplo, y se baila otra danza, qué sé yo, ¿no? Y se escoge una de la costa y comparan, no se olviden que se mide el pulso, dice, utilizando el dedo índice y el dedo medio y viendo un reloj para que se cuente el pulso en el brazo. Nos vemos más tarde, chicos.